noche me gustaría que cojamos nuestra Biblia y tengamos la Biblia lista para abrirla y poder constatar lo que se les va a presentar esta noche. Como ya lo ha mencionado nuestro hermano Antonio, hemos sido dejados en un estado bastante crítico en la última reunión. No sé si ustedes recordarán esos pasajes, empezando, bueno, el capítulo 3 hasta el capítulo 12, bueno, empezando el 12. Me gustaría, sin embargo, empezar de donde realmente empieza la promesa y vamos a ir conectando los puntos. Entonces, y eso significa que debemos nosotros recordar que la secuencia bíblica es de gran importancia. He recogido muchísimos versículos, bueno, no muchísimos, unos cuantos, porque hay muchos que van a sustentar lo que les voy a decir esta noche. Pero me gustaría comenzar con ustedes recordándoles, ¿no? Es la gran historia de Dios, es el tema que estamos tratando de avanzar en estos tiempos. Y hasta aquí hemos hablado un poco sobre la creación. Sería fascinante hacer una secuencia exhaustiva de los capítulos 1 y 2 que nos presenta la grandeza de Dios en toda su potencia, como el Dios creador, como el Dios santo, como el Dios bueno. También hemos visto que hay preguntas allí que nos van a ser imposible responder, sobre todo con la presencia de la maldad, la presencia del diablo. Y allí entramos a la caída. Ahí también hay mucho que ver, ¿no? Y lo que estamos haciendo, sin haberlos mencionado los conceptos teológicos, estos conceptos que estamos llevando es lo que se llama la teología propia. El estudio de Dios es lo que comprende la teología. Y como le decía a varios de los hermanos, ¿qué tal presunción nuestra tratar de conocer la persona de Dios? ¿Qué tal atrevimiento de ponernos a escudriñar a aquel que no puede ser escudriñado? Y no por ello vamos a decir que debemos dejar lo que tenemos. Es más, Dios desea que lo estudiemos. Dios desea que les conozcamos. Recordarán ese pasaje en Jeremías cuando el Señor dice que si alguno debe gloriarse, que se gloríe en lo siguiente, de conocerme a mí, dice el Señor. Y al llevar estas clases que estamos aquí en los martes, yo deseo que ustedes también pongan en su mente, no es para hacernos más cabezones con la lectura bíblica, con los conceptos bíblicos, de pronto ya tenemos mayor conocimiento. Cuanto mayor conocimiento tengamos, más humildes deberíamos ser. Y eso es el énfasis que vemos a lo largo de la Escritura. El apóstol Pablo dice, porque el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si bien es cierto, Dios es tan grande que no lo vamos a poder entender a plenitud, pero nos ha dado su palabra para que le entendamos quién es, no al 100%, porque nadie podría conocer al Dios al 100%, pero para que podamos saber sus planes, sus propósitos para nuestra vida. Y de eso se trata entonces esta secuencia. Habíamos visto la creación, habíamos visto la caída y ahora quisiera que recordemos lo que hasta aquí ha correspondido a través de la entrada del pecado en este mundo. Si podemos rescatar algunos conceptos que se han desarrollado desde la caída hasta el capítulo 11, hay múltiples cosas allí que nos terminan, nos dejan en un estado crítico, en un estado triste, en un estado que realmente es difícil poder pensar, ¿no? Desnudez, miedo, un trabajo arduo. Antes se trabajaba, pero ahora se trabajará con mucho
con mucho dolor. Hay peleas, hay asesinato, hay celos, rebeldía, desobediencia, poligamia, profanismo, obsesión, embriaguez, presunción, orgullo, y hay muerte. Hay muerte. Esto es el estado que nos deja la caída. Y a decir verdad, todavía existe esa realidad. Al poder dar este resumen de lo que hace el pecado, estamos viendo lo que ocurrió a partir de Adán y Eva con su caída. Vemos lo que ocurrió con Caín y Abel. Vemos qué pasó con los hombres que amaron más la maldad, y viene el diluvio. Con la Torre de Babel hemos visto que los hombres allí estaban más interesados en querer llegar a Dios, y el propósito era que ellos ocupen el lugar de Dios. Es triste la consecuencia del pecado. Es un estado bastante deprimente. Y qué pena, ¿no?, que algunos en este mundo todavía están consumidos por esto. Pero damos gracias a Dios que hay una promesa. Hay una promesa que viene para neutralizar, y no solo neutralizar, sino cambiar el ritmo de la historia. Y eso es lo que nosotros consideraríamos como la promesa. Y antes de retomar la historia a partir del capítulo 12, es justo que volvamos a donde se da esa promesa desde un comienzo. Y esto nos lleva al capítulo 3, y vamos a retomar ello. Se ha mencionado, pero me gustaría de alguna forma profundizarlo un poquito más esta noche. Entonces, al hablar nosotros de la creación, de la caída y el estado crítico, el estado de culpa, el estado de castigo en el cual el hombre se presenta, vemos que en un contexto de hostilidad se manifiesta la promesa. Y esta promesa va a ser concatenado conforme avanzamos. Y eso quiero hacerlo esta noche. En primer lugar, me gustaría decirles que hay una promesa que se hace, y por ello les saco al frente a ustedes el Génesis capítulo 3 en el versículo 15. Esto está dado, el Señor lo da en un contexto de hostilidad, en un contexto de culpa, de castigo. Cuando uno se está sintiendo tan mal por haber hecho una desobediencia que tiene un castigo tremendo, aquí vemos no solamente un destello, sino una gran esperanza. Y esto es por medio de esta promesa. Génesis 3:15. Y la promesa viene de esta manera cuando el Señor dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Ahí tenemos ya un pensamiento, y voy a tratar de dividir este versículo en tres partes. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Luego dice, y entre tu simiente y la simiente suya. Y finalmente, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando el Señor da esta promesa, muchos de los teólogos lo han llamado el protoevangelio, o sea, es el comienzo en sí de la obra del evangelio en rescate por hombres en pecado. Y por eso es que retornamos aquí. Toda gran noticia de la salvación del hombre en pecado comienza precisamente con esta declaración en medio de una tremenda hostilidad que se viene hacia el hombre y a la mujer por su desobediencia. En primer lugar, al ver aquí cuando dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, vemos que aquí hay una enemistad inmediata que se señala. Es Jehová Dios el que afirma aquí una enemistad entre quién, entre ti, y estamos hablando la serpiente, que en este caso
desconocemos. Se puede decir que facilitó o se alineó con el diablo mismo, porque no es la serpiente es el medio por el cual el diablo se introduce en la creación físicamente, diríamos, ¿no? Y Dios dice que va a haber aquí una disputa, una pugna entre el diablo y la mujer, ¿ok? Y eso, diríamos, es una enemistad inmediata. Hay una enemistad literal aquí, hay una aberración en esta relación. Y hablando ya literalmente hacia las serpientes, ¿no? Muchos de nosotros, y yo lo digo de nosotros porque me involucro allí, la gran mayoría de gente tiene una aberración a las serpientes, y yo lo tengo. Realmente no me gustan las serpientes, y puedo hasta llegar a decir con odio a las serpientes. Y la mayoría de los hombres en este mundo tenemos un tremendo rechazo a las culebras, a las serpientes. Y aquí hay una afirmación que en principio va hacia la mujer en relación al diablo mismo, ¿no? Entonces, y esto es una enemistad personal que ocurre. La mujer será objeto de la fijación del diablo de aquí en adelante. ¿Por qué? Y luego eso nos pasaría a la siguiente parte, por lo que va a decir por su simiente. Pero hay una enemistad inmediata que es literal. Hay una lucha. Aquí no hay una cercanía. Hay una aberración del uno al otro. En este caso de la mujer hacia la serpiente. Y eso es, ya como lo había mencionado, una realidad. Pero también hay una enemistad constante, porque en esta pugna no habrá tregua. De aquí en adelante va a continuar, y ese rechazo a esta criatura es una constante aún hoy en día, ¿no? No habrá tregua en esta pugna. Ante los ojos de Dios, quiero decirles que esto es una soberana concesión de una nueva realidad. Esta hostilidad, este rechazo entre la serpiente y la mujer no le tomó de sorpresa a Dios. Sabemos que Dios conoce todo y sabía de esto. Pero aquí vemos la concesión de una nueva realidad. Y aunque el diablo piense que el hombre ha preferido escuchar a él, o sea, cuando la mujer, ¿no? Cuando la mujer y el hombre deciden escuchar al diablo, aunque el diablo piense que ha sido preferido por los hombres, igualmente lo que va a ocurrir es que Dios soberanamente va a permitir que el hombre libremente, a su debido tiempo, decida recibir lo que Dios le ofrecerá como solución. En otras palabras, la enemistad es de orden espiritual y moral. Escucharon a Satanás, escucharon al diablo, pero de aquí en adelante moralmente van a tener una inclinación a las cosas del mal. Y hablando, como ya les había dicho, esta enemistad entre la serpiente y la mujer misma. Y hay una enemistad entonces inmediata que nosotros podemos ver aquí, pero también vemos que hay una enemistad subsecuente. Fíjense, ahí nos dice que esta está entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ¿ok? Entre tu simiente, y esto está hablando la simiente, o sea, los descendientes. En otras versiones, la simiente se traduce como descendientes. En lugar de decir simiente, se menciona a descendientes. Por lo tanto, tenemos la traducción en lenguaje actual, por ejemplo, o la nueva traducción viviente, o Dios habla hoy, no dice simiente, sino más bien dice descendencia. Entonces, esta enemistad que ocurre allí como parte de la maldición va a continuar a través de generaciones en todos los hombres.
Es una enemistad, es un rechazo, por lo tanto, es una pugna generacional que traspasará los tiempos y el contexto inmediato. El odio hacia las serpientes ha trascendido los tiempos y las culturas. Es fácil hablar de los descendientes de la mujer en el sentido de que los descendientes de la mujer van a ser hombres y mujeres como tú y yo. Estamos hablando de los hombres, de los hombres como raza humana de aquí en adelante. Pero ¿qué sería la descendencia entonces del diablo? La descendencia de la serpiente, ¿qué sería? En principio estaríamos hablando propiamente del mismo diablo, porque eso lo va a retomar en la siguiente parte del versículo, que estaríamos hablando del diablo, de sus demonios y lo que trajeron como consecuencia. Esto sería el pecado, la muerte y todos los que voluntariamente se entreguen a él, o sea, otros humanos. Una enemistad inmediata se manifiesta en este contexto de hostilidad. Todavía no hemos llegado a esa parte que enfatiza la promesa. Estamos a ese punto. Hay una enemistad subsecuente que ocurrirá a lo largo de la historia en todos los hombres. Pero la parte más importante de esto es esta enemistad fatal que se menciona aquí, donde dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Fíjense, por favor, en el versículo claramente. ¿Qué es esta? Esta se refiere, y retrocedemos a la simiente. ¿Y a la simiente de quién? De la mujer. ¿Ok? Entonces, no es precisamente la mujer la que va a dar el golpe a la serpiente, sino más bien su simiente. Y podríamos decir su descendencia, ¿no? Y aquí en esta enemistad fatal, ¿por qué lo llamo fatal? Porque va a ocurrir una muerte. Uno de estos contrincantes va a morir. Y esto es lo que, entonces, esto es lo que comprende la promesa aquí. La descendencia de la mujer será la que dará un golpe letal a la serpiente. ¿Por qué? Porque el golpe será en la cabeza. La descendencia, por lo tanto, vamos a decir, son solo humanos. Solamente hombres han salido a través de Adán y Eva. La descendencia serán otros humanos. Pero la pregunta entonces sería, ¿serán uno o dos o tres humanos que le golpearán la cabeza al diablo? ¿O uno le dará un golpe al comienzo, luego otro vendrá después y le dará un golpe después? ¿Cómo sabemos cuántos son y en qué secuencia vendrán? Es interesante poder nosotros hacer estas preguntas, ¿ok? ¿Ocurrirán en una misma generación o en varias generaciones? ¿Cómo sabrá la mujer cuándo ocurrirá ese golpe en la cabeza de su archienemigo? Y aquí es donde nosotros debemos empezar a hacer comparaciones, ¿ok? Fíjense, si nos negamos a ver lo evidente, ¿ok? No habrá respuesta satisfactoria a lo que el Señor dice en este pasaje. Fíjense que aquí vamos a empezar a ver, y ya muchos de ustedes y yo mismo estoy pensando en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y le escuchaba a un rabino decir, cuando los cristianos vienen a este pasaje y especialmente leen este texto que dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, los cristianos, dice él, inmediatamente vienen y con sus lentes que dice Jesús, se ponen y solamente ven a Jesús aquí. Pero la verdad, mis hermanos, es que este texto es tan sugerente y hasta diría yo más que sugerente. Tendrías que ser antimesiánico para decir que aquí no se está refiriendo. Ahora nosotros podríamos afirmar que es la persona de nuestro Señor Jesucristo, pero el mismo texto lo sugiere y aún sin traer consigo otros pasajes. Y quiero que podamos ver aquí un par de cositas. Fíjense, dice, el golpe de la serpiente será de parte del mismo diablo. Miren lo que dice aquí. Y tú, o sea, tú diablo, le herirás ¿a quién?
a la simiente, ¿en dónde? En el talón. O sea, es el mismo Satanás personalmente el que asestará el golpe en el talón a la simiente o a su descendencia. Y como les había dicho, serán varias generaciones. Y aquí está la belleza de este texto que yo quisiera que lo comparemos. ¿Quién dará el golpe en la cabeza al diablo? No será la mujer, porque será su simiente, o sea, su descendencia, pero ¿serán varios o solo uno? El texto original es más que sugerente y no hay necesidad de venir con lentes cristianos para decir que se está hablando de Cristo aquí. Les voy a mostrar un par de versiones de la Biblia aquí para que podamos comprender esto, ¿ok? Fíjense que vemos que la versión, la palabra, este pasaje lo traduce de la siguiente manera. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Casi igual a lo que leemos en la Reina Valera, que lo tienen ustedes al frente. Pero quiero que veamos el desglosamiento, la secuencia. Otra versión de la Biblia dice lo siguiente. Un hijo, y ya empieza a poner esa parte singular. Recuerden, no es la mujer la que va a dar el golpe, sino más bien su descendencia. Serán varios, aquí a versiones de la Biblia nos parecen indicar. Y no es que los editores estén incluyendo aquí que sea una persona. El mismo texto original es más que sugerente a esto. La traducción lenguaje actual dice lo siguiente: un hijo suyo, o sea, un hijo de la mujer, le aplastará la cabeza y tú, o sea, personalmente, tú, Satanás, le morderás en el talón. Sin embargo, hay uno de la semilla, que de la descendencia de la mujer, que le asestará el golpe en la cabeza al diablo. Y por eso es que me encanta lo que dice la versión de la Biblia en la Biblia de las Américas. Y aquí es precisamente lo que debería decirse en este texto en la Reina Valera también. Fíjense lo que dice. Él, y esto es un pronombre personal en tercera persona singular. Él te herirá en la cabeza. De pronto, la descendencia se ha tornado en una persona y no es ni siquiera femenino, es masculino. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Yo podría mostrarles el hebreo, que es el idioma original de este versículo, y mostrarles precisamente que esto es más que sugerente allí cuando se habla, ¿no? De que la semilla aquí toma el matiz de el pronombre en tercera persona, singular, masculino. Y estamos hablando aquí entonces ya de un hombre. Estamos hablando de un hombre. Será a través de la descendencia de la mujer. Fíjense, entonces aquí vemos que en medio de esta enemistad que ocurre a partir de la desobediencia de Adán y Eva, ¿no? Y es una enemistad que será subsecuente, y eso lo hemos visto la semana pasada, con todos los conceptos pecaminosos. Los hombres están hundidos en pecado, y el Señor anticipa todo esto, y Él dice, Él te herirá en la cabeza. A propósito, que alguien tenga una mordedura de serpiente en el pie no significa muerte. Hasta pueden cortarte la pierna y sigues viviendo. Pero si te cortan la cabeza, ahí nomás, ahí fuiste, se acabó. Y por eso es que recordamos esta tremenda promesa aquí hecha. Y por eso nosotros, sin lugar de traer nuestros lentes de que esto es Jesucristo, ya podemos ver de que Eva y Adán están buscando un él. Están buscando un él que va a venir a solucionar el problema que ahora está arrasando a toda la humanidad. Vemos aquí la promesa hecha en un contexto de hostilidad. Pero sigamos avanzando.
llegamos a la promesa creída. Y ¿se acuerdan que les había dicho? Adán y Eva están contemplando esta solución que Dios le da. Y por eso lo digo, la promesa creída. ¿Por qué? Cuando llegamos al capítulo 4, esto se da en un contexto de esperanza. Eva creyó a Jehová Dios. Y muestra de que ella creyó que ella iba a ser el medio por el cual la solución venía, lo encontramos en el capítulo 4 de Génesis. Fíjense lo que dice allí. Conoció Adán a su esposa Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido. Adquirido significa Caín, varón. No parece ilustrar mucho la forma como se lee este versículo. En el original, la forma como el original lo presenta es mucho más sugerente. Pero quiero mostrarles la forma como otra versión lo presenta, porque aún al ser un poquito más fácil de leer, sin embargo, capta la intensidad de la emoción de Eva aquí. Recuerden, Eva ve la catastrófica realidad que ha vivido a través del pecado. Y recuerda que a través de ella iba a venir él que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, del enemigo. Es un él. Y por esto es que ella dice, ajá, el Señor me ha dado varón. Y ella piensa que Caín es la solución al problema del pecado. Ella cree a Dios. Y también, sin embargo, ella cree que es su mismo hijo el que va a ser el Salvador. La Biblia en las Américas dice lo siguiente. No, la Biblia en el lenguaje actual, perdón. El hombre tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva y ella quedó embarazada y tuvo un hijo. Lo llamó Caín porque dijo, gracias a Dios he tenido un varoncito. ¿Pueden ustedes ver allí la intensidad? Y hoy en día me pregunto si es que esta es la razón por la que muchos tienen una particularidad hacia el varón. ¿Se retrocederá a esto? ¿No? Eva no dijo, gracias a Dios que ha sido una mujercita. Pero yo pienso que no lo dice. ¿Por qué? Obviamente es un varoncito el que ha tenido, porque ella sabe de qué, de que la simiente suya va a traer un él que va a destruir las consecuencias del pecado y la misma persona que introdujo el pecado en este mundo. Ella creyó en la promesa y ella pensó que iba a ser uno de sus hijos. Y lo vemos aquí plasmado en estos versículos. Seguimos la secuencia, ¿ok? Seguimos la secuencia y llegamos a la promesa ahora amenazada. ¿Qué significa? ¿Y qué quiero decirles a ustedes cuando hablo de la promesa amenazada? Saben, el diablo va a tratar de corromper la semilla, la simiente de la mujer. ¿Para qué? Para evitar a ese él que venía a destruirle. Y ahí es cuando llegamos a una parte de la Biblia en el capítulo 6 de Génesis. Y viene y lo llamo en un contexto de interrupción. Y es más, aquí yo diría que tenemos la primera batalla biológica en el cual el diablo, sabiendo que su propia destrucción vendría por medio de la semilla, y esto es la propia fecundación biológica, el proceso biológico de un ser humano saliendo de otro ser humano. Y él sabe, a no ser que detenga o que manche o que se introduzca, se infiltre y malogre este proceso, entonces él puede salir victorioso. Y en el capítulo 6 vemos un intento de esa realidad.
Fíjense lo que dice el capítulo 6 de Génesis. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todos desearon. Saben, los hijos de Dios es común para referirse a ángeles. En el Antiguo Testamento, los hijos de Dios es preferencialmente en referencia a los ángeles. ¿Y qué ocurre? Hijos de Dios, entonces están, si son hijos de Dios, ¿por qué razón están mirando a las hijas de los hombres? Es que no son ángeles comunes y corrientes, no son ángeles buenos, son ángeles caídos los que de pronto tienen esta osadía de abandonar su estado espiritual y poseer a personas, en este caso a mujeres que estaban dispuestas a estar con ellos. ¿Y cuál es el resultado aquí? Génesis versículo 4 del capítulo 6 nos dice, al unirse estos ángeles, que son los demonios, con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes. Esto es como se tradujo a esta clase de hombres que nacieron de esta unión ilícita. Es ilícita, ¿por qué? Porque Dios dice que los ángeles no tienen sexo. Los ángeles son asexuales, no tienen género masculino ni femenino. Y sin embargo, estos ángeles, abandonando su estado espiritual, deciden, porque son demonios. Son ángeles caídos que poseen a hombres y se unen a estas mujeres y tenemos por lo tanto a estos gigantes. Y en tiempos antiguos los gigantes eran llamados como los precursores de los titanes, y los titanes hoy en día está de moda, hay muchas películas sobre los titanes. ¿Y qué es un titán? Es la mitad Dios y la mitad hombre, son personajes híbridos de humanos con supuestamente dioses. Y aquí vemos que la promesa está tratando de ser interrumpida, de que esa secuencia que Dios señaló en Génesis 3:15 se trunque. Y esto es lo que el diablo trata de hacer en el capítulo 6 de Génesis. Y vamos a ver que el resultado de esto es ¿qué? Es el diluvio. Esa generación, toda la población mundial estaba tan entregado al mal y los mismos demonios tratan de destruir el plan de Dios por medio de la descendencia de la mujer, traer a ese él que es la semilla y trata de introducirse biológicamente para interrumpir que la promesa llegue. Pero con esto llegamos al capítulo 12 y ahí es donde retomamos la historia. Y esto lo llamo la promesa definida. Recuerden que se trata de un él por el cual la destrucción permanente de Satanás va a venir. Y todo el mundo diría, pero entonces, ¿de quién? ¿De dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Y aquí es donde vemos el llamado de Dios a Abraham. De toda la gente en el mundo, él decide llamar a Abraham para que sea la familia, ¿okay? Para que sea la familia por el cual esa semilla vendrá. Y esto se da en un concepto de afirmación de la promesa de Dios a la humanidad. Porque leemos lo que dice en el Génesis 12 del 1 al 3. Fíjense bien lo que dice allí. Y eso es lo que correspondería al pacto abrahámico. Es Dios el que pone la iniciativa. Sabemos que Dios planea rescatar a los hombres por medio de la semilla, de la simiente de la mujer. ¿De qué familia? Y aquí empezamos a ver la afirmación de esa promesa por medio de una familia de un hombre que Dios decidió. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. O sea, tú vas a salir aún de tus seres queridos y yo te voy a afirmar como una familia. ¿Y qué voy a hacer de ti? Y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y te haré, y haré de ti una nación grande
y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las naciones. Esto es Dios decidiendo decirle todo esto a Abraham. No es porque Abraham lo merecía, es decisión de Dios. Pero Abraham tampoco ha sido forzado del cuello para que se obligue a creer esto. Ven la soberanía de Dios, pero sin embargo, Abraham creyendo, siguiendo lo que Dios le había ofrecido. Y se dice que Abraham creyó y se le fue considerado a él como justicia. Okay. Dios en su plan de rescate decide definir su salvación, su semilla de una manera más clara. Será por medio de la familia de Abraham. A esa familia Dios personalmente dice que le dará, ¿qué? Le dará, como ven ustedes ahí, le dará una nación, le dará descendencia, ¿ok? Y también le va a bendecir. Lo que Dios promete a Abraham es una nación, es una tierra y le promete bendiciones múltiples para todo el mundo. Es impresionante lo que Dios le dice. Pero entonces, ¿dónde está la semilla aquí? ¿Dónde está la semilla? Bueno, veamos dónde está la semilla. Habiendo hecho Dios un pacto de él mismo decidiendo unilateralmente, Dios ofrece esto a Abraham y Abraham le cree y sigue. Y aquí viene cuando Dios le dice a Abraham sobre su semilla. Y aquí está, ¿recuerdan esa semilla por medio de Eva? Que el diablo trató de interrumpir en Génesis 6. Vemos la semilla aquí, transmitiéndose. Génesis 15:4 dice, luego vino a él palabra de Jehová, esto es Abraham, diciendo, no te heredará o sea, Abraham le dice, Señor, me vas a hacer una gran nación con una gran tierra y me vas a hacer bendición a todos, a toda la gente en el mundo, pero yo ni siquiera hijo tengo. Entonces hazlo por medio de mi siervo Eliezer. Y el Señor le dice, no va a ser por medio de tu siervo Eliezer, va a ser de tus entrañas, va a ser de tu semilla, va a ser de tu descendencia. Y volvemos a Génesis 3:15. Dice, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y obviamente ese hijo va a ser Isaac. Y por medio de ello diríamos en Isaac, por medio de Isaac, o sea, la promesa que Dios dio a la mujer, aquí ya se define en la familia de Abraham y por medio de Abraham se traspasa a su hijo Isaac y eso está en Génesis 26:3. Y Isaac recibe la promesa de su padre Abraham y él ahora lo va a traspasar a su hijo Jacob, no a Esaú, que era el mayor. Y eso es la historia fascinante, poder ver cómo el mayor, que era el que debió ser titulado a recibir la herencia que incluía la transmisión familiar. Sin embargo, Dios permite que un mentiroso como es Jacob reciba, ¿no?, el traspaso de la herencia familiar que incluía bendiciones espirituales y materiales. Recuerdan, Dios había prometido a Abraham una tierra, había prometido una gran nación y una bendición a todo el mundo. ¿De qué manera va a ser esa bendición a todo el mundo? Definitivamente ya tienen matices mesiánicos, o sea, hablando del Mesías. Jacob es el que recibe la herencia y la promesa de la semilla, y de Jacob pasa a Judá, y eso lo vemos en Génesis 49. Pasamos a través de David y los reyes y llegamos al capítulo 1 de Mateo y a Lucas 3. Y ahí sí quiero que ustedes abran su Biblia, porque allí es donde llegamos a la conclusión, digamos, de la secuencia de la semilla. Quiero que comparen ustedes aquí la genealogía que vemos en cuanto a María y a José. Ven ustedes primeramente en Mateo, ¿okay?,
Y lo que les estoy dando aquí es, a través de Abraham, se define la promesa de su familia, a través de su hijo Isaac, a través de su hijo Jacob, a través de su hijo Judá, y posteriormente llegamos hasta David, y de David sigue una secuencia, y llegaremos finalmente a Mateo capítulo 1. Y fíjense lo que dice allí en Mateo capítulo 1. En Mateo capítulo 1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo. Espero que tengan su Biblia, por favor, ahí abierto, y ayúdenme a ver esto aquí. Mateo capítulo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y ahí empieza. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y sigue la secuencia y salten hasta el versículo 16. Y Jacob engendró a José, esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. En otras palabras, recuerden que la promesa debió ser de la familia que el Señor había seleccionado. O sea, hay una conexión de José hasta el mismo Abraham en el versículo 16, ¿no? Y el último descendiente antes de José se llamaba, ¿okay? Jacob, el padre del padre putativo del Señor Jesucristo. José se llamaba Jacob. Vemos aquí el linaje entonces del Señor Jesucristo por medio de su padre putativo, José, que va hasta la misma familia que Dios había señalado, que era Abraham. Si vamos a Lucas 3, ahora por favor vayamos a Lucas 3 para comparar aquí, y algunos pueden hasta confundirse, y eso es lo que no quiero que ocurra, una confusión. ¿Okay? En Lucas 3 vemos otra genealogía. Recuerden, la genealogía en Mateo 1 es en relación a José, aunque no es el padre biológico, pero sin embargo se da. O sea, el Señor Jesucristo tenía el derecho a esta promesa por medio del mismo José, aunque José no es su padre biológico. Pero ¿qué ocurre en Lucas 3? Fíjense lo que dice, empezando en el versículo 23 de Lucas 3. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Hijo, según se creía, este es el mismo Lucas diciendo, de José. ¿Saben por qué está aquí José? Porque aquí otra vez está tratando de dar el linaje del Señor Jesucristo, pero era usualmente el varón el que era mencionado. Sin embargo, ya habíamos mencionado que Mateo señala que el padre de José se llamaba Jacob. Entonces, los entendidos señalan que esta genealogía aquí en Lucas 23 es la genealogía de María, que está representada aquí por su esposo, y que el padre aquí que se menciona de José cuando dice versículo 23, hijo de Elí, ese Elí es en realidad el padre de María. Y cuando ustedes van hasta el versículo 38, en la descendencia ancestral dice, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. No importa por qué lado veamos, la semilla finalmente vino afirmativamente, soberanamente, conforme el Señor lo designó, no solamente por medio de José, que es referencial, pero más directamente por medio de María, Entonces, aquí vemos que la promesa es definida y claramente notamos que es el Señor Jesucristo el cumplimiento a esa promesa. Pero hay una cosa más que me gustaría decir ya para ir culminando. Vemos que la promesa es realizada. Vemos que la semilla finalmente se presenta en la persona de nuestro Señor Jesucristo por medio de la genealogía que vemos en Mateo 1 y Lucas 3.
Hay una promesa realizada aquí y eso se da en un contexto de redención. Ahora sí, yo podría traer aquí pasajes del Nuevo Testamento. Y es Gálatas 4:4, uno de los clásicos pasajes en cuanto a esta afirmación, cuando dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Lo que vemos aquí, que la promesa cuando es realizada está completamente envuelta con el concepto de la redención de los hombres. Y esto es lo que se dice desde un comienzo. Ese él que iba a dar el golpe en la cabeza, que es sinónimo de una muerte segura, es el Señor Jesucristo haciendo su obra en la cruz. Por eso dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su semilla, a su hijo, nacido de mujer, y ahí está, y nacido bajo la ley, dice. Otro pasaje que podríamos nosotros traer a la mente es Hebreos 2:14. La Nueva Traducción Viviente lo presenta de esta manera. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Y haciendo memoria en ello, otro pasaje más, en 1 Corintios 15, versículo 55, el apóstol Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Recuerdan que la descendencia del mismo diablo y también personificado por el mismo diablo va a ser asestado un golpe mortal. Estamos hablando de que todos los componentes malévolos traídos por el demonio van a ser totalmente destruidos por la semilla. Y el apóstol Pablo afirma que es el Señor Jesucristo. Y por esto, cuando él sabe que Cristo ha resucitado, él lo proclama y él lo traspasa a nosotros. Y por eso él hace esta pregunta que responde con otra pregunta. Versículo 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, amados míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La promesa realizada, mis amados hermanos, está en un contexto de redención. Hemos hecho un recuento de lo que es esta gran promesa de Dios, dado en un comienzo, en un contexto de hostilidad, de las consecuencias terribles del pecado, que es creída por esta mujer que pensó que vendría inmediatamente la solución por medio de él. Sin embargo, vemos que el Señor soberanamente decidió hacer un lapso de muchos años hasta que finalmente la promesa viene en la persona del Señor Jesucristo y la promesa es realizada completamente por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Concluyo por lo menos con unas cuantas observaciones finales y podríamos ya considerar algunas preguntas o comentarios sobre esto. En primer lugar, quiero decirles que la historia del plan redentor de Dios es nuestra historia y deberíamos involucrarnos en ella voluntariamente. Fíjense que Dios decidió llamar a Abraham. Y como ya dije, a Abraham no le jaló del cuello. No le dijo, si tú no haces esto, yo te voy a hacer esto. Es más, le dijo, te voy a bendecir. Y él creyó a Dios lo que le estaba diciendo. Él voluntariamente decidió escuchar y seguir a Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado la palabra de Dios, los planes de Dios,
lo que Dios desea hacer con nosotros, como varón, como esposo, como hijo. Y es para nuestro bien. Y el Señor desea que tú y yo nos involucremos voluntariamente en su plan. Hay muchos que decidieron no seguir este plan. El mundo estaba perdido y el Señor decidió escoger, pero voluntariamente también Abraham siguió al Señor. Caín estaba lleno de celo y quería hacer algo malévolo a su hermano. Y el Señor le dice, si tú deseas, el pecado está a la puerta, está a punto de consumirte, pero puedes hacer el bien. Sin embargo, Caín decidió hacer el bien. A partir de la caída del hombre, sí hay una depravación total del hombre, moralmente, espiritualmente. Pero siempre la Biblia afirma una responsabilidad en los hombres. Cuando nosotros nos incluimos en el plan de Dios, afirmamos su soberanía, pero también libremente afirmamos que Él está obrando en mí y yo voluntariamente he decidido seguirlo. Qué grande es nuestro Dios para darnos ese privilegio de voluntariamente seguirle, sin embargo saber que esto es plan soberano que está en desarrollo. Otra observación que me gustaría decirles es que hay una tierra y hay una nación, el pueblo de Israel. Y un día, ese rey que va a gobernar permanentemente, que es su semilla, va a volver para establecerse y desde Israel gobernar. Y eso es lo que conocemos como el milenio. La tierra existe literalmente. La nación existe literalmente. El rey que vino como un manso cordero, vino por primera vez literalmente. Y la nación y la tierra están esperando que él vuelva. ¿Para qué? Para que él gobierne como lo había prometido. Lo había prometido a Isaac, lo había prometido a Abraham, lo había prometido a Jacob, lo promete a David. Si hay una tierra y hay una nación, esperamos a este Mesías, a este rey de Israel, el rey del mundo que un día vendrá a cumplir sus promesas. Mientras el rey vuelve para gobernar sobre su nación, sobre su país, tenemos este lapso que nosotros llamamos la iglesia. Y somos incluidos allí por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Una última observación, y esto también es tan importante, es la siguiente. Dios pone a la mujer en un sitial de honor por medio de la semilla que vino a salvarnos. ¿Qué quiero decir con esto, mis amados hermanos? Primero, que debemos agradecer a Dios por el ejemplo de María, de una obediencia a la voluntad de Dios. Si hay creyentes, cristianos, evangélicos, que hablan con desprecio, sin respeto a la persona de María, yo le digo que deberían evitar, porque muchos en un tono de reacción hasta hablan mal y no con respeto a la altura que esta mujer realmente tiene en la palabra de Dios. Todos deberíamos tener esa actitud de María. Todos deberíamos tener esa sujeción a Dios, decir, Señor, haz de mí conforme a tu voluntad. Todos deberíamos respetar, apreciar, valorar a María. Dios pone aquí a la mujer en un sitial de honor, porque de aquí en adelante y a través de Eva, si bien es cierto, ella fue engañada, pero sin embargo la solución al pecado de los hombres viene por medio de la mujer. Y María es clave porque Dios es por medio de ella que nos trajo al Salvador. Habiendo dicho eso, que debemos agradecer a Dios por el ejemplo de María. Sin embargo, también debo decir que puede haber una exageración al rol de María. Nosotros debemos entender equilibradamente y no ensalzar
a una manera que no es bíblico. No entendamos, ¿ok? Que de pronto el sitial que tiene María, que siendo el recipiente por el cual Dios mismo traerá al Salvador, signifique que está a la misma altura del Salvador. Y ahí está la exageración. Y muchos creyentes protestantes evangélicos, y al estar en un país que está sumido en las exageraciones hacia María, podemos también tener una exageración del otro lado de no recordar el sitial de la mujer en cuanto a la salvación. Y la Iglesia Católica ha hecho eso y hay lo que lo llaman los 4 dogmas de María. Los 4 dogmas de María son exageraciones en cuanto a la persona de María y por lo tanto muchos han reaccionado hasta exageradamente. Los 4 dogmas de María son las siguientes. Ella es llamada la Madre de Dios. Y esto se dice, ¿por qué? Porque definido, se dice, si Jesús es Dios y María es su madre, entonces ella es Madre de Dios. Eso es la correspondencia lógica que siguen, que obviamente no va de acuerdo al tenor de la palabra de Dios. Y esto es una afirmación muy antigua, viene del año 431 y se afirmó en el concilio de Éfeso. Y obviamente si se afirmó en el año 431 implica que ya tenía un historial. Pero también sería injusto de que simplemente recibamos por ser antiguo de que es una afirmación de que María es la madre de Dios, cuando no es cierto, pues. Dios no puede tener madre. Afirmamos de que María fue madre del cuerpo del Señor Jesucristo. El cuerpo del Señor Jesucristo, ¿no? Comenzó en el vientre de María, mas Dios Jesucristo, que es parte de la deidad, no tuvo comienzo. También en estos dogmas de María, que son las exageraciones a la persona de María, se afirma de que María fue siempre virgen, ¿no? Y quizás en las preguntas podremos contemplar esto un poquito más. El 8 de diciembre se celebra la Inmaculada Concepción de María, o sea que María nació sin pecado. Y debido a que una persona nace sin pecado, efectivamente la muerte no lo puede tener. Por lo tanto, eso también trae consecuencia de que ella asume, o sea, ella asciende a los cielos. Y por eso es que tenemos la ascensión de María, como también es otra observación de los dogmas de María que se sostienen en la Iglesia Católica. Se afirma que María es la Madre de Dios, se afirma que María fue siempre virgen, fue virgen antes del parto, fue virgen durante el parto y fue virgen después del parto. Se habla de la Inmaculada Concepción, ¿por qué? Porque si tendría pecado, entonces transmitiría ese pecado al Señor Jesucristo y eso no puede ser. Por lo tanto, ella también, por la gracia de Dios, y por eso se dice que es llena de gracia debido a que Dios decidió preservarlo sin pecado. Y un ser que no tiene pecado no va a morir. Y por lo tanto, ella debe también ascender a los cielos. Y un último título que también reconocemos es que María es considerada la corredentora. Y bueno, ahí está la razón por la que muchas veces se ora a María más que al Señor Jesucristo. Y para nada más concluir con este pensamiento, quiero decirles que efectivamente muchas personas católicas dicen, no, nosotros no adoramos a María, solamente lo reverenciamos, pero en su actividad, en su día a día, no se puede negar. ¿Cuántas veces una persona católica menciona al Señor Jesucristo? ¿Cuántas veces ora al Señor Jesucristo? Es en su mayoría María la que toma preeminencia. En la práctica, si bien es cierto, ellos afirman que no adoran a María, pero en la práctica es algo distinto. En la práctica es María la que tiene el sitial más elevado que el Señor Jesucristo. Y entre los evangélicos
Una forma de ver esa tergiversación es en el pentecostalismo, cuando pensamos que debemos elevar al Espíritu Santo por encima del Señor Jesucristo. Y eso también es una inversión. Invertimos el orden. Es por medio del Espíritu que nosotros afirmamos que Cristo vino a este mundo, habitó entre nosotros, resucitó de los muertos. Pablo nos dice que es por el Espíritu que uno puede afirmar eso, la obra de Cristo. Entonces, cuando nosotros afirmamos que Cristo es Dios, que habitó entre nosotros, que vino, murió, resucitó, ¿quién está haciendo eso en nosotros? Es el Espíritu Santo. Entonces, cualquiera que dice que Jesucristo es Dios es por medio del Espíritu. Y eso es el rol del Espíritu. Por lo tanto, el sitial de Cristo en cuanto a su iglesia es que Cristo recibe todo. Y por eso algunos dicen, ustedes no creen en que el Espíritu Santo es Dios. Sí creemos que el Espíritu Santo es Dios. Es más, cuando yo digo que Jesucristo vino, habitó, murió y resucitó, es el Espíritu que me hace decir eso. Eso es el rol del Espíritu. Y cuando nosotros invertimos el orden, ahí es cuando también, y bueno, como les decía, en la Iglesia Católica ese orden está totalmente María arriba y Jesucristo abajo. Les animo, mis hermanos, a que consideremos que María tiene un rol importantísimo en que la semilla vino por ella. Debemos tener ese mismo deseo de obedecer al Señor. Sin embargo, no seamos desequilibrados. Y creo que tenemos la palabra de Dios para ayudarnos a sustentar esto. Que el Señor los bendiga y esto es lo que he tenido para ustedes esta noche. Wow, gracias, Paulo. De verdad que